Buenas tardes, compañeros y profesoras. Somos el grupo número 1 conformado por mi persona, Eduardo Maranto, y el estudiante José Rocha. Nos tocó las licitaciones. La licitación es un proceso administrativo que se pone en marcha para conseguir el suministro, la prestación de servicios y la realización de obras para organismos y entidades públicas. Existen las licitaciones privadas y las licitaciones públicas. En la introducción tenemos que es usual que las personas constantemente utilicen el término de licitación y proceso contractual como si tuviera el mismo significado. Sin embargo, la licitación es solo una de las modalidades de selección que se puede utilizar para adquirir un bien o servicio dentro de un proceso contractual. Una licitación es un sistema por medio del cual se adjudica la realización de una obra o un servicio a la persona natural o jurídica que ofrece las mejores condiciones en virtud de un concurso o convocatoria donde participan diferentes proveedores. Aquí tenemos nuestro índice que tiene 12 puntos que iremos tocando. Aquí en los objetivos generales es convocar públicamente a proveedores, prestadores de servicios y agrupaciones para que presenten proporciones solventes para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de la adquisición, contratación y arrendamiento. En los objetivos específicos tenemos que entender en detalle el funcionamiento del proceso de licitación y su aplicación, identificar aciertos y falencias del mecanismo de licitación, entender qué hubiese pasado sin la aparición del mecanismo de licitación en la inversión y abastecimiento del mercado, determinar con análisis cualitativo, simulaciones, si el precio final se ve afectado con variaciones de contrato y otras modificaciones del proceso. Concepto de la licitación. La licitación es un proceso administrativo que se pone en marcha para conseguir el suministro, la prestación de servicios, la realización de obras para organismos y entidades públicas o privadas. Se trata básicamente de un concurso mediante el cual una entidad pública o privada oferta un proyecto por el cual se optan a diferentes empresas públicas o privadas. En un primer momento, la organización pública realiza el anuncio a través del cual comunica el proyecto y el precio máximo que está dispuesta a pagar. Luego se presentan las bases de la convocatoria en las que se recogen desde la forma de presentar las solicitudes y los plazos hasta la garantía solicitada y los requisitos de adjudición. Tras la fase de presentaciones de propuestas se procede a su revisión y concesión de la licitación. En los tipos de licitaciones tenemos las licitaciones privadas, las licitaciones públicas por presupuesto, que estas se subdividen en federales, estatales y municipales, y las licitaciones públicas por contrato, que se subdivide en nacionales, internacionales bajo tratado, internacionales abiertas. En los principales aspectos, como nuestro punto número 4, tenemos existen principios y disposiciones generales que deben considerarse durante el proceso de la contratación pública, en los que se encuentran los siguientes. Se rige por los principios de transparencia, economía, responsabilidad, eficacia, publicidad, eficiencia y el debido proceso de acuerdo con los postulados que rigen la función administrativa del artículo 16, ley 22 de 2016, artículo número 2 del decreto ejecutivo 366 de 2006. En las etapas de las licitaciones, como en nuestro punto número 5, tenemos el sistema electrónico de contrataciones públicas Panamá Compra, que este llevará el registro histórico de los avisos de convocatoria.
de duplicarse el aviso de convocatoria en un diario, de publicarse, por las cosas señaladas en el artículo 32 de la presente ley, la entidad dejará constancia del cumplimiento de este requisito en el expediente del acto respectivo. La convocatoria sirve para conocer los requerimientos que se tienen, incluyendo los documentos y formatos de las empresas. Tenemos para este paso la junta de aclaraciones, integración de propuestas, presentación de propuestas, y en la etapa final tenemos la evaluación técnica, la evaluación económica y el fallo de la licitación. Existen para este tipo de licitaciones 3 tipos de presentaciones: las presenciales, que en esta modalidad los solicitantes deben presentar de manera física todos sus documentos. Las electrónicas, en este caso se lleva a cabo todo el proceso mediante Panamá Compra, y las mixtas, que son con las ambas anteriores. ¿Cómo preparar tu empresa para licitar? Investigar sobre la licitación, realizar una primera propuesta, evaluar y recolectar lo necesario, requerimientos técnicos y económicos, averiguar los requerimientos legales, investigar y analizar las sanciones y ajustarse a la fecha de la convocatoria de dicha licitación. En la ley tenemos el texto único de la ley del 27 de junio, ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la ley 61 de 2017, que regula las contrataciones públicas en Panamá. En su artículo 12, numeral 5, señala que está entre las funciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas de DGCP el estandarizar los aspectos generales de los pliegos de cargos de cada tipo de acto público y privado y de cada modo de contratación, incluyendo los formularios instructivos. Estos son las leyes. Vienen las especificaciones técnicas que están en el texto único de la ley 22, ordenado por la ley 61 de 2017 en el artículo 38. Y en el artículo 50 del decreto ejecutivo 40 de 2018 reglamenta y desarrolla este artículo, señalando que las especificaciones técnicas comprenden los planos, dibujos, diseños y requisitos y exigencias de marcas comerciales, denominación, patente, diseños, tipos, lugares de origen o productos determinados. Indica que no podrán exigirse salvo que no exista otro medio suficiente, preciso e intangible de describir las características de los bienes, servicios y otras obras debidamente incluirse en la descripción las palabras o su equivalente u otra expresión similar. Las especificaciones técnicas colocadas en este capítulo deben concordar con las especificaciones técnicas colocadas en la plantilla electrónica en el portal Panamá Compra. Como punto 1 tenemos los antecedentes y citación actual, alcance de las obras de proyecto, definición de glosario, alcance específico, lugar de ejecución de la obra de proyecto, autorizaciones requeridas, identificación y repartición de riesgo, ejecución de la obra civiles, normas técnicas aplicadas a los equipos y materiales utilizados, inspección y prueba, personal a cargo de la ejecución de la obra o proyecto, aspectos ambientales, seguridad en las obras, plano, diagrama, diseño cuando aplique, mantenimiento si aplica. Las demás especificaciones técnicas que incluyen la entidad licitante en función de la especial naturaleza de la obra o proyecto debe ser ejecutado, y anexo. Todas estas 17 especificaciones técnicas son las que piden cuando la empresa va a tomar la licitación o es invitada a ella. Y en las observaciones generales tenemos la información de los formularios. Esto va en base a la documentación de la misma, ya sea pública o privada. La información de los formularios debe ser completa en el idioma español.
Los originales y copias de documentos emitidos en la República de Panamá deberán seguir la regla de autentificación cuando aplique señalada en las condiciones generales. Toda documentación que provenga del exterior deberá ser autenticada por las autoridades diplomáticas o consulares o estar debidamente apostilladas. Cuando aplique, los documentos de carácter técnico solo requerirán de traducción. Cuando se trate de propuestas enviadas en formato electrónico, debe cumplirse también con esta regla y deben entregarse a las originales al momento que sean requeridas. Los formularios no deben solicitar información adicional o distinta a lo indicada en las condiciones especiales y del cumplimiento de un requisito específico. La información contenida en los diferentes modelos, formularios o cartas solo puede ser modificada en cuanto a la forma de redacción u otros textos. El proceso, aquí tenemos un cuadro que tenemos el proceso que tiene que llevar el licitante para el que agarra la licitación o es invitado a ella para estar en dicha licitación, requerimiento, verificación de fondos, elaboración de base de licitación, aprobación de base, recepción y apertura de oferta, reforo de consultas y aclaraciones, evento de publicación, autorización y convocatoria, análisis y evaluación de la oferta, recomendación, adjudicación, notificación, resultados de ejecución, contratación. Pues aquí el último tenemos que es la contratación y la ejecución, y inicio de los requerimientos necesarios para la misma. La diferencia entre la licitación privada y la pública. La pública es contratada por entidades del Estado, mientras que la privada se hace por entidades de inversiones particulares. La pública es inversionista en el Estado. El inversionista es el Estado o mixta, pública privada. En la pública el capital es exclusivamente privado. En la pública se hace con el objetivo de desarrollar una obra de beneficio social. En la privada se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramiento de empresa, mientras que en la pública se desarrolla o se implementa por mandato legal. En la privada se solicita por acuerdo entre particulares. En la pública el financiamiento se hace a través de gestión de obras de entidades del Estado. En la privada se busca en inversionistas o utilidades generales por la misma empresa. Ya aquí tenemos nuestra conclusión. Que, como vemos en los ejemplos de los dos tipos de licitaciones, creo que ambas son muy importantes para el desarrollo de una obra, ya sea privada o pública. Hay que tener muy en cuenta la documentación requerida por las leyes del Estado de cada país. Nosotros como futuros idóneos debemos aprender a manejar una licitación que a largo plazo nos traerá un sinfín de beneficios para la empresa, ya sea privada o pública, para la que trabajemos. Muchas gracias.